Las necesidades educativas especiales permanentes son aquellas que acompañan al estudiante a lo largo de su vida escolar y se asocian a discapacidades o trastornos graves. Estas necesidades educativas especiales requieren apoyos y recursos especializados de manera continua para garantizar su aprendizaje. Algunos ejemplos son niños con ceguera, con sordera, retardo mental y autismo. La ceguera es una deficiencia sensorial que se caracteriza porque las personas que la padecen tienen total o seriamente dañado el sistema visual de recogida de la información. Por tanto, cuando se habla de ciegos, se hace referencia a una población muy heterogénea, que incluye no solamente a aquellas personas que viven en la oscuridad total, sino también a aquellas otras que tienen problemas visuales lo suficientemente severos como para ser considerados legalmente ciegos, aunque tienen restos visuales que pueden aprovecharse para su desarrollo y aprendizaje. La discapacidad visual consiste en la afectación en mayor o menor grado de la visión o también en la carencia de ella. No es una enfermedad, sino que es la consecuencia de un amplio abanico de enfermedades. Si se considera el momento de adquisición de los problemas visuales, el desarrollo y el aprendizaje de un niño que nazca ciego o que pierda la visión poco después de nacer va a ser muy diferente de aquel otro que pierda la visión en etapas posteriores de su vida. Igualmente, va a ser importante el hecho de que la ceguera aparezca de modo súbito o gradual. El grado de visión funcional que posea un niño va a determinar la posible utilización de vías alternas en su desarrollo y el hecho de que éstas se fomenten más o menos desde el punto de vista educativo. En las primeras etapas de la vida del niño ciego, la intervención educativa debe ir más dirigida a sus padres y educadores que a la estimulación del desarrollo y aprendizaje del propio niño. La intervención temprana en niños ciegos o con discapacidad visual en la primera infancia es crucial para su desarrollo integral. Implica un trabajo conjunto entre padres, educadores y especialistas, centrado en estimular sus sentidos restantes, fomentar su autonomía y adaptación al entorno, y proporcionarles el apoyo emocional necesario. El sistema de lectoescritura que utilizan las personas ciegas y las que tienen deficiencias visuales muy graves es el braille. Se trata de un sistema diseñado para ser explorado de forma táctil. Sin embargo, existen determinados errores que por las características del propio sistema se puede producir la identificación de los puntos con la consiguiente confusión de las letras. Otro de los problemas es que las mayúsculas son exactamente igual que las minúsculas, solo que tienen delante un signo especial para las mayúsculas. Algo similar sucede con los números, que son las primeras letras del alfabeto con un signo inicial que los especifica como números. Existen dos métodos diferentes para escribir mediante este sistema: la utilización de la llamada pauta y el uso de la máquina Perkins. La pauta es una superficie rectangular de plástico o metal dividida en varias filas de celdas braille cóncavas. Sobre ella se coloca un papel grueso que queda fijado mediante un marco. El niño debe de presionar con un punzón sobre el papel para marcar en relieve los puntos correspondientes a cada una de las letras, comenzando por la celda de la derecha. La máquina Perkins es el medio más fácil para enseñar a escribir a los ciegos. Consta de 6 teclas que corresponden a la posición espacial que ocupa cada uno de los puntos en la celda braille. La adolescencia es la etapa fundamental para que los compañeros y amigos comprendan al invidente y colaboren con él para facilitar al máximo su integración en el grupo. Esto puede producirse de forma espontánea o necesitar la intervención del orientador y el tutor. La escuela ha de fomentar y resaltar también en la etapa educativa que corresponde a la adolescencia la importancia de respetar las diferencias individuales y la riqueza que éstas aportan en las relaciones interpersonales. Uno de los aprendizajes más complejos para un niño ciego o deficiente visual es conocer el espacio que le rodea y moverse por él de forma autónoma. Los sistemas sensoriales que pueden utilizar son, indudablemente, menos apropiados que la visión para el conocimiento del espacio y la movilidad. Sin embargo, si se pretende conseguir la integración social real de una persona ciega en las diferentes etapas de su ciclo vital, ya sea en la infancia, adolescencia y en la edad adulta,
es necesario que ésta pueda desplazarse de forma autónoma y eficaz. Por tanto, los educadores y especialmente la escuela tienen un importante papel que realizar a la hora de cubrir las necesidades especiales de los ciegos en esta área. Niños sordos. La sordera o deficiencia auditiva es cualquier alteración producida tanto en el órgano de la audición como en la vía auditiva. La clasificación más habitual desde el punto de vista médico se ha realizado en función del lugar en el que se localiza la lesión, por lo que ha conducido a señalar tres tipos diferentes: la sordera conductiva o de transmisión, la sordera neurosensorial o de percepción y la sordera mixta. Sordera conductiva o de transmisión. La zona lesionada se sitúa en el oído externo o el oído medio, lo que impide o dificulta la transmisión de las ondas sonoras hasta el oído interno. El trastorno en el oído externo suele ser debido a otitis o malformaciones o ausencia del pabellón auditivo. El trastorno del oído medio, a su vez, suele ser producido por traumatismos que provocan la perforación del tímpano o por alteraciones en la cadena de huesillos. Sordera neurosensorial o de percepción. El área dañada se sitúa en el oído interno o en la vía auditiva hacia el cerebro. Su origen puede ser genético, producido por intoxicación, ya sea medicamentos, por infección o por alteraciones vasculares y de los líquidos linfáticos del oído medio. Mientras que la sordera mixta se da cuando las áreas dañadas son tanto el oído interno o la vía auditiva, como el canal auditivo externo o medio. Existe una sordera mixta. Su origen puede ser debido a una de las causas propias de la sordera neurosensorial o a una confluencia de causas propias de cada tipo de sordera. En algunos casos, una alteración conductiva puede extenderse al oído interno y provocar sorderas mixtas. En general, se puede afirmar que las deficiencias sociales de experiencias y de comunicación del niño con discapacidad auditiva en edades muy tempranas limitan su desarrollo posterior. El desarrollo cognitivo del niño con discapacidad auditiva se caracteriza por pasar por las mismas etapas que el oyente, pero con un periodo de tiempo más largo. El desarrollo cognitivo más lento se debe, por un lado, a la limitación en la exploración del entorno a nivel sonoro y a la restricción de la cantidad y tipo de situaciones comunicativas que le dotarán de una mejor información e interacción con el mundo. Por otro lado, se vincula con la superprotección que, en numerosas ocasiones, rodea al niño con discapacidad auditiva y que restringe considerablemente su desarrollo. La sordera por sí misma no es una variable determinante en el desarrollo cognitivo, pero sí que lo es la falta de experiencias en un mundo físico y social y la ausencia de un sistema lingüístico sobre el que construir el conocimiento. La intervención educativa en el aula está conformado por los sistemas alternativos de comunicación, que estos a su vez se clasifican en métodos orales y métodos gestuales. Los métodos orales son una metodología de comunicación que requiere la audición o la lectura labial para procesar el lenguaje hablado y la expresión oral, incidiendo directamente en el déficit. En este tipo de metodologías son esenciales las prótesis y amplificaciones apropiadas para hipoacusias severas y profundas. El método verbotonal se desarrolló a principios de los años 50 y su objetivo fue el de contribuir al desarrollo de las habilidades comunicativas de manera que el niño pudiera integrarse en un sistema educativo normal. La lectura labial consiste en el reconocimiento de las palabras habladas mirando a los labios del interlocutor y el movimiento de estos y atendiendo a las expresiones faciales. Las posibilidades de abordaje e intervención en deficiencias auditivas son diversas y en cualquier caso dependerán de las circunstancias específicas de cada uno. Así, aspectos como el tipo de pérdida auditiva, la ubicación física de la misma, su carácter prelocutivo o poslocutivo o la presencia de deficiencia auditiva en los padres son algunas de las variables que orientan e inclinan la intervención en un sentido u otro. Métodos gestuales. Los métodos de comunicación gestual incluyen los lenguajes de signos y los sistemas de comunicación de signos. Proponen la integración del alumnado sordo tanto en la sociedad oyente como en la comunidad sorda.
La dactilología o alfabeto gestual es un repertorio de movimientos de las manos y los dedos que representan las letras del alfabeto para formar palabras, frases y oraciones. Se emplea como método auxiliar cuando se desea deletrear una palabra nueva, un nombre geográfico, un apellido, etc., que no posee signo en la lengua de signos. El lenguaje de signos es un método de comunicación que desarrollaron de forma natural las personas sordas. No se corresponde lingüísticamente con el lenguaje hablado, ya que tiene sus propias estructuras sintácticas y organizativas. Intervención. Las pautas centradas en el aprendizaje lector. La lectura es el primer aprendizaje sistemático en la escuela y constituye un aprendizaje difícil para el niño con discapacidad auditiva. Las siguientes estrategias son de utilidad para su enseñanza. Comenzar con la lectura audiovisual, partir de la propia experiencia del niño, realizar ejercicios lectores desde edades tempranas y a partir del juego, adaptar los textos al nivel comprensivo del niño y entrenamiento en estrategias lectoras. Niños con retardo mental. El retardo mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas posibles: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. Suele caracterizarse por limitaciones serias, no en alguno de estos ámbitos, sino en casi todos ellos. El retraso mental se manifiesta antes de los 18 años. Las personas con retardo mental presentan típicamente otros rasgos además de su limitación intelectual. Algunos investigadores han encontrado que el retraso, inmadurez evolutiva, déficit mental suelen asociarse a algunas características que no son de inteligencia o de estilo cognitivo, sino de patrones de comportamiento, es decir, de personalidad. Los sujetos con deficiencia son capaces de estar y de persistir mucho más tiempo que otras personas en una tarea determinada, por repetitiva que ésta sea. La persona con retraso suele mantener una gran dependencia afectiva y comportamental respecto a otras personas. Intervención. La intervención en personas con retraso ha de tener lugar en varios ámbitos. A menudo es precisa en funciones de motricidad o de articulación física del lenguaje. Por otro lado, la educación escolar es también un método de intervención. El nivel de una intervención básica, sin embargo, se refiere no a funciones físicas motrices o de lenguaje, ni tampoco a aprendizajes escolares propiamente tales, a repertorios de conocimiento, sino a aquellas limitaciones en capacidades adaptativas a las que precisamente se refiere el concepto de retraso mental. Los principios generales de intervención que se acaban de indicar son principios educativos en el nivel más básico y de manera amplia. Son válidos desde luego también para este modo particular de intervención educativa que se producen en la educación formal o en la escolaridad reglada, conocer el nivel de competencia de cada sujeto, enseñar gradualmente, analizar el nivel de tareas, utilizar el principio de redundancia, la repetición, consolidación y recuerdo de lo adquirido y el nivel de complejidad adecuado. Niños con parálisis cerebral. La parálisis cerebral es la secuela de una afectación encefálica que se caracteriza primordialmente por un trastorno persistente, pero no invariable, del tono, la postura y el movimiento, que aparece en la primaria infancia y no solo es directamente secundario a esta lesión no evolutiva del encéfalo, sino que se debe también a la influencia que dicha lesión ejerce en la maduración neurológica. Las numerosas formas de parálisis cerebral se pueden clasificar por sus efectos funcionales y por la topografía corporal. De acuerdo con los efectos funcionales, los cuadros clínicos más frecuentes son la espasticidad, la atetosis y la ataxia, y como cuadros menos frecuentes se da la rigidez y los temblores. La espasticidad se produce
como consecuencia de una lesión localizada en el haz piramidal y consiste en un incremento marcado del tono muscular. Las contracciones musculares excesivas son de dos tipos. Las primeras son las contracciones musculares que existen en reposo y las segundas las contracciones musculares que aparecen o se refuerzan con el esfuerzo de la emoción. La atetosis se produce como consecuencia de una lesión focalizada en el haz extrapiramidal y consiste en una dificultad en el control y la coordinación de los movimientos voluntarios. La ataxia es un síndrome cerebeloso en el que se encuentra alterado el equilibrio, la precisión de los movimientos. Se caracteriza por una dificultad para medir la fuerza, la distancia y la dirección de los movimientos, que suelen ser lentos, torpes y se desvían con facilidad del objetivo perfecto. Intervención en los niños con parálisis cerebral. Logopedia. Las técnicas de logopedia incluyen tanto la intervención sobre el lenguaje oral como la comunicación aumentativa y alternativa. La intervención sobre el lenguaje oral debe de contemplar una diversidad de contenidos, entre los que se incluyen los siguientes: la relación global, el tratamiento de los trastornos de los órganos de alimentación, el tratamiento de los trastornos motores del habla. Finalmente, el desarrollo de la expresión y la comprensión del lenguaje. Los sistemas aumentativos y alternativos para la comunicación y acceso al currículo escolar. Son todos aquellos recursos naturales o desarrollados con fines educativos y terapéuticas que implican mecanismos de expresión distintos de la palabra articulada. Es posible resumir la variedad de sistemas de signos para la comunicación aumentativa y alternativa en 5 grandes grupos que son: sistemas basados en elementos muy representativos, sistemas basados en dibujos lineales, sistemas que combinan signos pictográficos, ideográficos y arbitrarios, sistemas basados en la ortografía tradicional y lenguajes codificados. El juego intensivo y la comunicación total. Bradke y colaboradores surgieron la necesidad de un programa para la adquisición de comunicación afectiva social positiva en niños que carecen por completo de gestos que pueden ser interpretados como señales comunicativas y llamaron a su sistema el juego intensivo. La técnica básica consiste en implicar al niño en rutinas prolongadas de juego físico, más relajante o más estimulante según los casos, pero siempre organizado en situaciones y secuencias de actividad muy fijas. Este juego se repite hasta que se consigue una buena aceptación y las actividades llegan a ser gratificantes para el niño. La fisioterapia y la habilitación de la postura, la manipulación y el desplazamiento. La intervención fisioterapéutica no debe limitarse a las sesiones de intervención individualizadas, sino que debe de hacerse extensible a todas las actividades funcionales relacionadas con el desplazamiento, la autonomía personal, el trabajo, el juego, el deporte y la participación comunitaria. En cuanto al ámbito escolar, las adaptaciones del material, de los utensilios, de las actividades, de la vida diaria y de los juguetes, se puede pensar en adaptaciones sencillas como los mangos especiales para lápices, los cubiertos, las superficies antideslizantes para colocar los papeles, los juegos o el plato, los atriles, velcro, etc. También se debe de contar con adaptaciones más complejas que permitan el acceso a sistemas de cómputo y en algunos casos con aparatos electrónicos para el control del entorno. Niños con autismo. Es el autista aquella persona a la cual las otras personas resultan opacas o impredictibles, que viven como ausentes a las personas presentes y que por todo ello se sienten incompetentes para regular y controlar su conducta por medio de la comunicación. Una de las grandes dificultades que supone definir el autismo radica en la gran variabilidad existente tanto intersujetos. Entre unos y otros niños autistas se pueden encontrar grandes diferencias en competencias sociales, intelectuales, logísticas, etc., como intrasujeto, lo que significa que el mismo niño se puede apreciar diferentes niveles entre las áreas de desarrollo, dándose lo que se conoce como disarmonía evolutiva. Las personas con trastorno autista pueden mostrar una amplia gama de síntomas comportamentales, en las que se incluyen la hiperactividad,
ámbitos atencionales muy breves, impulsividad, agresividad, conductas autolesivas y especialmente en los niños rabieta. Puede haber respuestas extrañas a estímulos sensoriales, como son los umbrales altos al dolor, hipersensibilidad a los sonidos o al ser tocados, reacciones exageradas a las luces y olores. Métodos de intervención. 1 es la inclusión educativa. Teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de los cuadros de autismo, es fundamental que el sistema educativo sea capaz de afrontar esa gran diversidad desde la valoración específica y concreta de cada niño, para ver cuál es la orientación educativa más adecuada. Coelho se considera que los efectos de la inclusión en el desarrollo de niños con trastorno del espectro autista son muy positivos, ya que les permite tener oportunidades de adquirir habilidades sociales y comunicativas, les expone a modelos de iguales que le proporcionan varias vías de aprender, favorece la generalización de sus adquisiciones educativas y finalmente aumenta sus probabilidades de alcanzar un mejor ajuste social a largo plazo. Dentro de estos puntos, los que se debe de cumplir son la capacidad intelectual, el nivel comunicativo y lingüístico, las alteraciones de conducta, el grado de inflexibilidad cognitiva y comportamental y finalmente el nivel de desarrollo. También se tienen las pautas generales de intervención psicoeducativa en el aula. Durante los 3 primeros años de vida, los objetivos de la educación se centran en el entorno familiar estimulador del desarrollo. Es posible iniciar actuaciones en unidades o centros de educación infantil que estén en conexión con unidades o centros específicos, en donde también se pondrá especial atención en la búsqueda de la integración máxima del niño en su contexto, utilizando estrategias como la modificación de conducta, el modelado o la imitación social. A su vez, en la etapa de los 3 a los 6 años, cuando tiene lugar la escolarización con posibilidades de integración variables según cada caso concreto, se continuarán las actuaciones iniciadas anteriormente, con intensificación de las habilidades psicoeducacionales, potenciando las habilidades comunicativas, el lenguaje de la vida diaria, la independencia, la autonomía, el juego, la socialización y el control conductual, para lo cual se desarrollarán, entre otros, programas de integración y de entrenamiento en habilidades sociales. En la educación primaria, se han de continuar las actuaciones anteriores para asegurar la progresión de la adquisición de habilidades, conductas y aprendizajes en general, como potenciadores del desarrollo integral y armónico del niño. En estos sentidos, empleando los mismos principios, estrategias y modelos de intervención previamente señalados. Las necesidades educativas especiales se refieren a las dificultades o discapacidades que hacen que el proceso de aprendizaje de un estudiante sea más complejo que el de sus compañeros. Estas necesidades educativas especiales pueden ser transitorias o permanentes. Las necesidades educativas especiales permanentes son aquellas que acompañan al estudiante a lo largo de toda su vida escolar, incluso más allá, y pueden deberse a diversas causas como las discapacidades intelectuales, sensoriales como son la visual y la auditiva, etc., motoras, trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del aprendizaje. Las necesidades educativas especiales representan desafíos significativos en el aprendizaje y la participación de estudiantes requieren un apoyo continuo y adaptaciones a lo largo de su trayectoria escolar y en muchos casos en su vida diaria. Estas necesidades, que pueden tener origen en discapacidades intelectuales, sensoriales, motoras o trastornos del desarrollo, demandan un enfoque educativo, inclusivo y recursos especializados para garantizar su pleno desarrollo y bienestar. Gracias.